Que salen en los libros. San Cipriano, por ejemplo, que ya lo utilizamos una vez para las invocaciones demoníacas, para el estudio que hicimos en la choza del Santero Sebastián. Las clavículas de Salomón, uno de los más fuertes es el, perdona si no lo pronuncio bien, Necronomicon, ¿no? De conjuro, encantamiento, exorcismo y fórmulas. Y esas fórmulas pues son una serie de, que por lo visto dicen que son muy potentes, de geometría que hay que hacer para ciertas invocaciones o rituales. Pues todo eso lo vamos a estudiar. Nosotros ya hemos empezado a estudiar las estructuras piramidales, por ejemplo, y qué relación tiene con la naturaleza, y vemos que en la captación de orbes se van directamente a donde hay zonas espirituales o de geometría. Y eso es un punto a favor sobre esto que no se llega a entender, pero hay un halo de verdad. Nadie puede decir que no existían los magos que hacían pociones. Pues claro que sí. Pasa que había que definir lo que era una poción. Ya, pues no se puede. Bueno, y es lo que hemos dicho, y antes tampoco. Que además quemaban a los brujos como símbolo de estar purificado y tal. Todo lo cogen del mismo patrimonio, y la iglesia le da, de verdad te lo digo, la interpretación que le da la gana. Por eso está aquí la cabaña del druida, porque no, ya lo hemos dicho, no somos cristianos, somos en general, porque entendemos que con percepción, pues sí, y entendiendo todas las culturas, pues sí somos capaces de aproximarnos a la verdad absoluta. Si no, es imposible. Y no descartamos la idea de un dios ni nada de eso. Simplemente que nosotros queremos que no sea cuestión de fe, ¿vale? Que sea una cuestión de tu experiencia, de todo el estudio nos haya llevado al conocimiento de una experiencia, y con esa experiencia decimos, vale, sí, esto es así. Así que seguimos para bingo. Fijarse que también vamos a sacar plantas carnívoras, vamos a explicar pues por qué salen, o sea, lo que viene siendo las transmutaciones, de que como están en zonas pantanosas poco ricas en minerales y en cosas, se buscan esa fuente de energía pues mediante insectos y otros animales, cosa que también es muy curiosa. También vamos a ver cómo se hacen insecticidas naturales, o sea, es todo natural, y es muy curiosa por eso. Incluso también tenéis que hacer para cultivar setas alucinógenas, para que veáis también pues cómo el mundo hongo en la naturaleza. Así que lo veo muy completo, la verdad. Y entonces ahora vamos a hablar de la importancia que tienen con la droga, porque yo no quiero hacer apología de la droga, pero sí es verdad que el ser humano, desde que tiene uso de razón, pues ha estado vinculado con ellos y le ha ayudado a ser un ser espiritual en ese sentido. Y a día de hoy hay muchas tribus, no solo tribus, sino por ejemplo en Perú, en México, muchas zonas donde la mezcalina está metido en la propia religión y es legal
probarla, ¿sabes? Pues es legal consumir San Pedro o peyote, si es no por ocio, sino si es por una cuestión de espiritualidad. Cosa que me parece estupendo, porque yo soy de los que dicen que estas cosas es mejor llegando con la meditación y no drogarse nunca. Pero si el ser humano, desde que tiene uso de razón, lo ha estado empleando, y gracias a esas visiones puedes conocerte mejor y va a aumentar no solo tu espiritualidad, sino te vas a conocer a ti mismo mejor, pues a ver, no digo que se abuse, pero sí digo que probándolo teniendo este pensamiento en la cabeza no es tan malo. Os pongo un ejemplo de, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? Contiene DMT, bueno, el sapo, este sapo que es tan famoso también. Y ahora resulta que es que, bueno, y en la naturaleza las naranjas también tiene DMT, nosotros producimos DMT, lo que pasa es que son cantidades muy bajas. Pero ¿qué pasa en el nacimiento de una persona y cuando muere una persona? Segrega unas altas cantidades de DMT, y ahí sí están las personas que han sufrido como un vaivén, ¿no? De que parece que se va a morir y al final vuelve y te explica que si ha visto la luz al final del túnel, que si escuchaba a todo el mundo, que si no sé qué. Esas personas se vuelven más espirituales. Y eso es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Y ahora, si vemos, por ejemplo, las visiones que se tienen con la mezcalina del peyote o el San Pedro, pues vemos que todo está relacionado con formas y figuras geométricas. Y muchas veces de la misma planta, con la misma forma que la planta. Pero la que se lleva la palma es el DMT. Porque es que con el DMT las visiones que tú tienes no son las que tú te estás imaginando por haber consumido la planta. Simplemente es la llave que abre las visiones que tienes en tu subconsciente. Entonces ya me dirá a mí si eso no es conocerte mejor o no. Yo, por ejemplo, hace muchísimo tiempo probé DMT, pero en una dosis tan baja que no tuve esa clase de visiones, pero sí es verdad que uno se sentía con las pilas recargadas, se sentía mejor y pues un poco como si estuviera consumiendo setas alucinógenas, vaya, no. Pero yo fui con el pensamiento de decir, tengo que entrar en un trance en la que tengo que pasar por una serie de cosas que me van a gustar más algunas, otras menos, pero es una experiencia que está en el camino. Y cuando me despierte de esa visión, voy a poder analizarlo y voy a poder conocerme mejor a mí mismo porque he pasado por todo eso. Ya os digo, hay gente que conozco que incluso tened en cuenta que una molécula espiritual también la definen como eso y por lo tanto recoge la genética y de todo, es lo que dije, que los árboles tienen memoria planetaria, ¿sabes? Entonces ahí hay una información guardada seguramente que por qué casi todas las personas tienen visiones parecidas o a lo mejor diferentes porque tienen todas experiencias diferentes pero todos van a lo mismo. Os digo, yo conozco un amigo que lo ha probado y dice que vio las pirámides de Egipto, que vio la Atlántida, que vio una serie de cosas, ¿no? Que ya también, y él no había leído nada sobre eso. Se dio cuenta después cuando leyó eso y dijo, vale, que esto viene de, o sea, todo unas cosas que son muy curiosas y entonces pues yo no soy nadie para decir, tómalo. Entonces si tú me preguntas yo te voy a decir que no pienso hacer apología de la droga, pero quiero que entendáis el por qué en otros países sí está legalizado todavía. Y quiero que veáis que realmente sirve como experiencia,
si os queréis conocer a vosotros mejor. Y realmente la ciencia, cuando estudia los beneficios del DMT, se dan cuenta de que puede ser una excelente medicina, y si se usara en la farmacología, y están con ellos los estudios, porque ya de eso no hablo, porque es que entonces no acabaríamos nunca. Y de hecho ya deberíamos de cerrar por hoy todo, porque ya nos hemos colado con el tiempo. Voy a ver por encima si me falta algo, que me parece que no. Efectivamente, no